Bueno, chicos de quinto, nos encontramos con este trabajo práctico número 9, que es un poquito más complicado. Seguimos con el mismo tema de voz pasiva en presente, en pasado y en futuro, que es el que aprendimos en el trabajo práctico anterior. Quiere decir que aquellos que no hayan resuelto el trabajo práctico 8, les pido por favor que empiecen con ese, porque si no tienen muy claro cómo formar la voz pasiva en presente y en pasado o en futuro, este se les va a complicar un poquito más. Entonces, en esta clase, como dice acá, vamos a aprender la diferencia entre voz activa y voz pasiva. Y vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos en el trabajo práctico número 8. No se asusten por el largo, son 5 hojas, pero son 3 actividades muy cortitas. Lo que pasa es que la explicación no la podía hacer más corta. Quiere decir que acá van a tener tiempo para leer, para analizar ejemplos, y van a ver que las tareas que tienen que hacer son muy cortas, y si realmente se toman el tiempo de leer y analizar lo que escribí antes como explicación, les va a ser muy fácil hacer las tareas. Bueno, primero tenemos la diferencia entre active o passive voice. Y la primera explicación es con un dibujito. Me parece que es bastante directa esta explicación y gráfica. Tenemos acá la imagen de los pingüinos y dice, wild penguins attacked my sister. Y al lado está llorando la nena y dice, my sister was attacked by wild penguins. Ahí tenemos la misma oración, una en voz activa y otra en voz pasiva. Y debajo de eso tenemos la explicación de cuál es la diferencia entre las dos. Una vez que tienen esa explicación, que la van a leer y van a tratar de entenderla, abajo tienen las tablas. En estas tablas yo lo que les pongo es, nosotros hasta ahora vimos el presente simple, el pasado simple y el futuro simple en voz pasiva y en voz activa. Entonces lo que yo resumí es cómo se escribe cada uno. Por eso van a ver que tienen. No terminó, papá. Por eso van a ver que tienen el tiempo verbal, presente simple. En la columna les dice acá si es voz activa o voz pasiva. Y les dice si es afirmativo, la oración positiva o la oración negativa. O si es una pregunta. En estas tablas resume la forma, cómo se forma cada una de ellas, pero es solo un resumen con poca explicación. Yo después aquí les voy a dejar los links a otros videos que yo ya les pasé para el trabajo 8, que son exactamente los mismos, que explica cómo se escriben las oraciones en voz pasiva. Y si ustedes quieren repasar cómo se escribía el presente simple o el pasado simple o el futuro simple en voz activa, solo tienen que repasar los videos del segundo condicional y tercer condicional que ya les mandé, porque ahí tienen todo explicado. Es decir, que acá estamos englobando temas anteriores que vimos con temas nuevos. Bueno, estas tablas resumen eso. Y una vez que pasamos esa cantidad de tablas, viene el ejercicio o la práctica que apunta a esta práctica, que es meramente gramatical y muy guiada, porque lo que yo quiero saber es si entendieron la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa. Primero que nada, si la entendieron, reconociéndola. Entonces lo que tienen que acá hacer es leer la oración y en la columna que dice active passive, marcar si esa oración está en voz activa o en voz pasiva. Y después tienen que marcar the doer or the agent, es decir, quién lleva a cabo la acción. Para hacer este ejercicio lo que tienen que tener muy en claro es qué significa el verbo y qué significa la persona que yo tengo delante. Entonces yo voy a leer el verbo attack. Perfecto. Atacar. Y miro la persona, wild penguins. Entonces me pregunto, al principio de la oración me nombra qué pasó o quién hace la acción. Entonces la persona acá, wild penguins, se está refiriendo a quién hizo esa acción, quiénes atacaron a mi hermana, en este caso los pingüinos. Como primero me nombra quién hizo la acción, esa oración está en voz activa, por eso le puse active. ¿Y cuál es el doer o agent o quien lleva a cabo la acción?
wild penguins. Fíjense que acá me limité a copiar solamente de la oración quién hace la acción. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? My sister was attacked by wild penguins. Primero ya me doy cuenta que está en voz pasiva porque tengo dos elementos en el verbo, was aware y el participio. Pero vamos a suponer que yo no sé eso. Leo que bien que dice toda la oración. Y fíjense que el que lleva a cabo la acción está nombrado al final de la oración, no está al principio. Eso ya me da la pauta de que se está centrando en qué pasó antes de decir quién hizo eso. Entonces, la oración está en voz pasiva. Y el agente sigue siendo el mismo porque los que llevan a cabo la acción son los pingüinos, solo que yo elijo nombrarlos al final, no al principio. Lo mismo van a hacer con el resto de las oraciones que tienen acá, que son solamente 10. Ahora, de voz activa a voz pasiva, ahora viene otra parte de la explicación que es cómo cambiamos una oración que originalmente estaba escrita en voz activa, cómo la pasamos a voz pasiva. Tenemos dos ejemplos en los que yo marqué cómo los elementos van cambiando de lugar. Lo que tienen que hacer es analizar este cuadrito. Y abajo tienen todo, aquí tienen todo el análisis de ese cuadrito. Tienen todo el análisis de ese cuadro. Después tienen al revés, cómo pasar una oración de voz pasiva a voz activa, con el mismo tipo de información, el cuadro, el ejemplo y todo el análisis. Y al fin pasamos a la práctica, que también son 10 oraciones, en el punto 2, para pasarlas de voz activa a voz pasiva. Yo acá les di una ayuda, porque acá tienen los pasos que tienen que seguir para resolver este ejercicio, y les marqué con distintos colores las distintas partes de la oración, que es el paso 1. El paso 1 ya está hecho. Después tienen que ir haciendo el paso 2, 3 y 4. Lo que no está marcado con color, que no lo vamos a cambiar de lugar ni lo vamos a cambiar, como el caso del verbo, lo escriben tal cual, por ejemplo, estas palabritas que yo no marqué, porque es información extra, una vez que arme la oración, la escribo al final. Entonces, en el punto 2 pasamos las oraciones de voz activa a voz pasiva. Y en el punto 3 pasamos las oraciones de voz pasiva a voz activa.